Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en ABC Noticias. Tenemos mucha información que compartirle. Como le decía hace unos momentos, estamos ya prácticamente terminando, para muchos, no todos, pero las vacaciones de Semana Santa ya terminaron, a regresar a las actividades, a la triste realidad para muchos el día de hoy. Importante conocer cómo se desarrollaron los diferentes operativos, la presencia de las autoridades en todo el estado y el saldo también, el saldo final que se tiene de esta Semana Santa. Comandante Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León. Qué gustazo saludarte, comandante. ¿Cómo estás? Bien, Julio, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Y bueno, pues para dar como es tú, para muchos ya se acabaron las vacaciones. Todavía nuestros niños siguen en casa, los de primaria, secundaria, kinder. Y bueno, algunas escuelas o universidades, pero es muy importante seguir, no bajar la guardia. Exacto. Porque sí, bueno, empezó la Semana Santa un poquito medio manchada después de la primer fin de semana de Semana Santa con el clásico, juegos. Sí. Se combinó distracción, alcohol, velocidad y bueno, empezó un poco manchada la Semana Santa. Nosotros los operativos dio el banderazo el señor gobernador el viernes 11 y se ha implementado, si todavía hasta que se acaben las vacaciones de esta semana de Pascua, todavía van a estar los operativos persistentes, pero bueno, estuvo muy movido por todo el estado. Afortunadamente, ahorita te comento datos de los visitantes que tuvimos, yo creo que más de 1 millón. ¿Aumentó respecto al año pasado la Sí. cantidad de gente en diferentes puntos? Sí, porque, por ejemplo, Julio, la presa Cerro Prieto no tenía gente. Ajá. ¿Por qué? Porque pues no había agua. Exacto. A reventar. La presa El Cuchillo, se rehabilitó el hotel, los asadores, los lugares, tiene mucho más agua. Revivieron en todos los sentidos las Todo. presas, ¿no? La Con presa agua y de con la gente. Boca, llena de agua, pues llena de gente. Entonces, los principales embalses, como son las presas, llenas. Exacto. Más aparte, contando que los parques acuáticos, ya sean los de Monterrey, Escobedo, García, que empezaron a activar sus parques, Llenos también. Llenos. Los parajes turísticos, como estamos hablando, Potrero Chico, estamos hablando de las grutas de García, los diferentes municipios o el estado que tiene sus lugares, llenos. Igual. Mucha chamba entonces, ¿no? Eso representó mucho trabajo, estar más al pendiente. Tuvieron que redistribuir los operativos al personal también. Comandante, ¿hubo un cambio de estrategia en esta ocasión? Bueno, tuvimos que intensificar. Ok. Afortunadamente, Guardia Nacional, la Defensa y Fuerza Civil nos ha apoyado mucho. Pero nuestra piedra, o sea, nuestro apoyo importante para nosotros son los municipios. Claro. Protección Civil Municipal, contándonos todos junto con nosotros, casi 900 elementos en todo el estado. Ajá. Por carreteras, en albercas, en parques, en parajes turísticos. Estuvimos en la laguna de Labradores, en ajá. Pozo del Gavilán, en la Turbina en Sabinas, en el Sabinal, en todos los lugares que todos los municipios había siempre gente de Protección Civil, del CRUM, Cruz Roja y obviamente bomberos. Protegimos o cuidamos vía carretera, vía terrestre, como le hemos dicho, por agua, ese rescate que hicimos en la presa de la Boca en conjunto con el municipio. Sí. Otro rescate que tuvimos también en el Cuchillo, que se quedó averiada una lancha en medio de una isleta. Wow. Sin lesionados, y obviamente por aire también estuvimos haciendo lo propio. Afortunadamente, insistimos en los lugares turísticos y de acuáticos, un saldo blanco. Ahora que comentaba, comandante, hace unos momentos de, por ejemplo, el rescate que se da de 3 personas en la presa La Boca, nos dábamos cuenta que hay gente que sigue sin utilizar los chalecos salvavidas. Creo que al menos una de las personas que fueron rescatadas, que era el quien iba en la embarcación al mando, y un hombre y una mujer, al menos una de esas personas no llevaba el chaleco salvavidas. Los operativos en ese sentido, ¿cómo están? Porque se suponía que ahí en el municipio de Santiago los encargados iban a estar al pendiente de esto y pues parece que como quiera se siguen dando este tipo de situaciones de riesgo. Sí, bueno, nosotros hay que ver que los embalses de ese tipo se rigen bajo Capitanía de Puerto. Exacto. Y Capitanía de Puerto nosotros nos hemos puesto en coordinación, pues obviamente se da la recomendación. Afortunadamente, estas personas traían, como lo hemos dicho, el chaleco. Pero
Capitanía de Puerto nos decía por el tipo de embarcación, por ejemplo, los catamaranes, los grandes, nos decían que con que contengan todos el chaleco no es necesario portarlo, Ok. pero sí tenerlo Sí tenerlo a la mano. embarcación. Y bueno, nos hacía sentido por el mismo que en un crucero o en otros, pues no lo traes todo el tiempo, Claro. pero están en los dispositivos Está disponible. para utilizarlo. En ese tipo de lanchas sí hay que portarlos, o como en las jet ski que usamos nosotros. Sí nos comentan que al parecer creo que el que traía la lancha lo tenía ahí, Ok. no lo traía, pero por eso es muy importante y seguimos con las recomendaciones. Ayer los rondines, tanto de Protección Civil de Santiago como nosotros, en nuestras embarcaciones rápidas, pues dábamos la recomendación a los que trajeran kayak, que no se metieran sin su chaleco Exacto. salvavidas, y a los de las embarcaciones pequeñas. Y bueno, fue como insistimos, Julio, en todos sus aspectos, el saldo blanco. Exacto, porque el equipo, se lo comentaba, comandante, te lo comentaba porque el equipo de ABC Noticias hizo justamente un recorrido por la zona y pues veíamos como que la situación estaba muy relajada, ¿no? Independientemente de todas las recomendaciones que ustedes hacen, pues cuando es en catamaranes, sí, efectivamente, pues se tienen a la mano, pero en pequeñas embarcaciones la gente normalmente no los porta. Sí los podrán tener ahí quizá, o algunos ni siquiera los traen. Entonces, obvio, queremos tratar de evitar ese saldo rojo, que por cierto, el balance, ¿cuál es? Una vez que termina la Semana Pascua, la Semana Santa, perdón, aunque continuamos en Semana de Pascua, termina la Semana Santa y el saldo, ¿cuál es? Lamentablemente, Julio, como lo hemos dicho, en parajes turísticos donde se abocó toda la fuerza de tarea, vimos en el río Ramos llenísimo, Sí. y me dio mucho gusto y felicito a la población que fue a Julio porque no perdían de vista a los niños. A los niños. Al pendiente, porque en un Y segundo con sus pasa todo. flotadores chiquitos y con su dona y charcos bajitos, pero en serio, me dio tanto gusto porque, bueno, somos de pueblo, tú lo sabes. Ajá. Y ver a la gente feliz, contenta, ahí pues comiendo lo que compraron, muy, muy padre. Y la supervisión. Todos los lugares que fuimos, lamentablemente, donde nos confiamos mucho a veces es nuestra propia casa. Y 2 personas fallecen la vida el mismo día, un menor de 2 años, otro persona de 76. Por ahogamiento. Por ahogamiento. El balance por ahogamiento fueron 3, hay que recordar, el de Vallecillo, la misma. Un rancho, propia represa, la confianza, me voy a meter en la lancha, no pasa nada. Y Se ahoga la pasa. persona. Ahí está la muestra de que sí pasa y por eso no hay que confiarnos. Y Entonces, otra persona, por eso es muy importante las recomendaciones, Julio, te quito el tiempo, pero si vamos a hacer senderismo, recuerden medir la ruta, medir nuestra condición física. no confiarnos. No, lamentablemente una persona de la tercera edad sube a un lugar donde por la temperatura estaba entre 30 y tantos grados, obviamente con algunos problemas médicos como es diabetes, hipertensión, sobreesforzó su cuerpo y lamentablemente fallece. Fue el del Cerro de la Silla, el de la semana pasada, que iba acompañado de un menor. Así es, 1 en montaña, 3 por ahogamiento y 9 por accidentes en carretera. Estamos hablando de 14 personas, perdón, 10. Y en estos de accidentes en carretera, que fueron ¿cuántas personas? 10. 10. Empezamos con un saldo muy rojo el fin de semana después de ese clásico. Y bueno, después fueron por la carretera 57, el Saltillo, pero fueron 10 en accidentes viales. 10 en accidentes viales, 3 por ahogamiento, 3 por ahogamiento y un senderista. Un senderista. O sea, 14 en total. 14 personas. 14 personas. De los accidentes en carretera, el común denominador, ¿cuál fue? Fue el exceso de confianza, el alcohol. También el alcohol de por medio. Y bueno, lamentablemente el año pasado tuvimos 10 muertes en general, ¿verdad? Sí fue, el 2024 tuvimos 10 y bueno, pues traíamos los datos del, por ejemplo, el 2023, 1. Por ejemplo, ahora en personas lesionadas tuvimos 38. Entonces se aumentó de manera considerable. Sí, en personas lesionadas el año pasado tuvimos 37, ahora tuvimos 38. Pero el año pasado tuvimos 10 muertes. Ahora son 14. Ahora son 14. El año pasado fueron puros accidentes. Donde tenemos la estadística que fue un repunte, y yo creo que lo entendemos por la pandemia, que toda la gente salía. Quería ya salir, lo que queríamos era justamente en el 2021 salir, tuvimos 16 fallecimientos y 46 lesionados. Entonces, el común denominador, exceso de confianza, en el caso de las albercas, de las quintas, porque fueron quintas particulares, sí, que el alcohol y el descuido. El descuido.
el descuido por parte de nosotros, de decir la confianza, el exceso de confianza, subo el cerro, no pasa nada, estoy bien. En cuanto a accidentes carreteros, el común denominador, exceso de velocidad, también el alcohol de por medio, ¿cuáles fueron esos puntos que ustedes han detectado que pueden ser también de mayor riesgo aquí en el estado? ¿Qué puntos carreteros? Porque también de repente puede haber situaciones de infraestructura carretera que pueden sumar negativamente, ¿no? a estos saldos. No es tanto la infraestructura, porque nosotros recorrimos ya las carreteras, por ejemplo, la autopista Monterrey a Nuevo Laredo, pues sabemos de sus peraltes, fuimos ayer hasta prácticamente Vallecillo. Aquí la cuestión es, fue un trailero en uno de esos y otros, el exceso de velocidad, la fatiga, el cansancio y el sueño. Los peraltes son como que los desniveles que hay en algunos puntos, curvas, ¿verdad? Y obviamente es una autopista con una regulación de velocidad. Sí, se supone, pero nosotros claro. pensamos que es autopista arriba de 140. Ajá. Y no es arriba no es pista de carreras. No es pista de carrera. La 57 también este año tuvo 3 accidentes fatales. Pero igual, es una recta y igual la gente dice, no, aquí le doy. Y el exceso de confianza. Exacto. O lamentablemente, un menor en una cuatrimoto. ¿Qué le digo? Una cuatrimoto es motor 1000. Hay que saber pesada, a quién y cómo soltarles ese tipo de vehículos, por supuesto. Ahora, comandante, ya para finalizar, pues esta semana mucha gente todavía continúa descansando. Qué fortuna, pero ¿qué esperan ustedes? ¿Qué llamado hacen? Y ¿qué mensaje les puede dar a estas personas que todavía van a seguir en carreteras, descansando, quizá en quintas, en parajes, subiendo a cerros y demás? Bueno, primero que nada, si van a subir a hacer senderismo, recuerden las condiciones meteorológicas. Tenemos mucha probabilidad de lluvias desde hoy, mañana, martes, miércoles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y en la carretera también. Y por favor, disfruten si todavía esta semana con los niños, pero no los descuiden. No los descuiden en las quintas, en las albercas, porque sabemos que en la alberca, en la de los municipales, que agradezco a todos los alcaldes el acceso que nos dieron y la coordinación que hubo, había el salvavidas del mismo parque y protección civil. Sí. Pero en la quinta que tenemos o en la alberca particular, a veces no tenemos y nos confiamos. Exacto. Ahí hay que cuidarnos mucho y no descuidar a los menores ni a las personas de la tercera edad, obviamente. Ahora, comandante, ya viene pues las vacaciones. También parecería que no es que están lejos, vaya, pero las vacaciones de verano están también ya a la vuelta de la esquina. Y para estas vacaciones de verano que vienen y para lo posterior, vacaciones decembrinas, vacaciones de Semana Santa del próximo año, ¿van a replantear ustedes las estrategias, los operativos ante estos números que se dan en este año? Bueno, nosotros, por ejemplo, hoy, en días pasados, el 11, presentamos el programa de la temporada vacacional. Es un programa específico donde hacemos un análisis. Es muy importante, como tú dices, ¿dónde replantearíamos o dónde verificaríamos? En carreteras. Carreteras. En carreteras tenemos, Guardia Nacional nos apoyó mucho, Fuerza Civil, pero tenemos que replantear estrategias, obviamente que la gente tome las acciones de prevención. Igualmente, seguir enfatizando en esta semana y como dices, en las vacaciones que vengan y en los fines de semana que ustedes vayan a ir a alguna alberca, a algún río, no descuidar a nuestros menores. Es muy importante. Y el exceso de confianza, tanto nosotros si vamos a alguna presa a pescar, a alguna embarcación, el chaleco es muy importante. Exactamente, aquí hay una responsabilidad muy grande por parte de los ciudadanos. Tenemos que poner lo que nos toca, por supuesto, junto con la autoridad, para que en posteriores ocasiones y recesos vacacionales el saldo sea blanco, que es lo que todos buscamos. Comandante, estamos muy al pendiente de estos días, por supuesto, si nos permiten, pues estamos también en comunicación para, si hay algo que informar a la población, inmediatamente hacerlo a través de esta vía, por supuesto. Julio, gracias. Seguimos con los recorridos. Hoy vamos a andar por la parte oriente. Las unidades de protección civil siguen en coordinación con los municipios. Seguimos hasta el próximo domingo y obviamente, bueno, como tú dices, hay que
voltear en el tema de carreteras y obviamente seguimos y a ustedes les pedimos a la ciudadanía cuidar mucho a los menores y obviamente ustedes mismos y respetar los límites de velocidad en las carreteras. A cuidarnos todos. Comandante, muchísimas gracias y estamos por supuesto al pendiente. Muchas gracias. Despedimos la transmisión en el Facebook Live, vamos a una pausa y vamos a regresar con otra entrevista también muy importante de un tema que abordamos desde la semana pasada con ustedes. La gente que tiene pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, pues la han estado pasando mal, hay números que hay que analizar con la autoridad, por supuesto, y ver cómo se va a trabajar en ese sentido en lo posterior. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con eso y con mucho más.